Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés también la aplicación, que es la 30, así se llama la aplicación. Te bajás esa app a tu computadora, a tu Android o a tu iPhone y bueno, tenés un sonido impecable de todo ese streaming de la radio. También estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo saliendo al aire en vivo por nuestro Facebook que tiene el mismo nombre de nuestro programa, que es ¿En dónde estamos? Nuestro programa tiene como nombre una pregunta. Esa pregunta ya es una visión de país, ya es una percepción también del país y digamos que una premisa de análisis. Estar viendo en dónde estamos, escuchar, mirar, estudiar, investigar, observar, atender, porque es fundamental saber en dónde estamos. Eso propone nuestro programa, y cuando digo nuestro programa me refiero a una propuesta periodística que es motivo de existencia de nuestra Fundación Libertas, primer fundación en la República Oriental del Uruguay, que tiene una misión con una visión de país y del mundo, que es la perpetuidad y la profundización de nuestros estados republicanos democráticos como una unidad técnico, jurídico, política que nos ampare en nuestras libertades, como así lo establece la Constitución de nuestra República. Esa Constitución que venimos analizando está muy violentada, desconocida directamente a través de un proceso legislativo por la vía estratégica de una revolución institucional hacia el socialismo, profundizando cada vez más la institucionalidad de los poderes del Estado. El Estado tiene tres grandes poderes, pero tiene más poderes. Tiene poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Ya se rompió esa separación de poderes, el poder judicial quedó minimizado a una expresión prácticamente de secretaría de un servicio descentralizado de fiscales, que es la Fiscalía General de la Nación, a través de un director general, que es el fiscal, precisamente general de la Nación, subordinado del presidente de la República, porque integran el Poder Ejecutivo, y en materia penal han absorbido la actividad, la gestión penal a través de la vía fiscal, que es la que asume las denuncias de parte, de oficio, y la que asume investigar, tratar con los elementos probatorios, con los testigos, con los denunciantes, con los testigos de denunciantes y los testigos de denunciado. Todo eso ahora queda en la órbita de fiscalías en una primer gran etapa fiscal, acusatoria adversarial, hasta arribar a la acusación fiscal, si así lo determina el fiscal que toma esa causa bajo la especialidad fiscal según el nuevo código. Imagínense eso sumado a los consejos de salarios con una mega organización sindical del Partido Comunista en el Uruguay que prácticamente determina los modelos económicos del país a través de esa central única con sindicatos únicos por actividad, representando según un marco jurídico inconstitucional en flagrante desconocimiento de la Constitución, reconociéndoles un marco jurídico que legitima, digamos, la representatividad de los trabajadores desde un modelo sindical por actividad económica. Es decir, categorizan las actividades económicas y categorizan las relaciones laborales como un todo, desde una abstracción también totalitaria que proviene del modelo totalitario de Mussolini con la Carta del Laboro, que trajo para América Latina Juan Domingo Perón. Y a Uruguay, por supuesto, le echó los ojos desde Uruguay el Partido Comunista en el Uruguay. Y van a formar esa central única para crear sindicatos únicos, categorizando por actividades y por relaciones laborales, como si las actividades económicas de un país, cualquiera sea la actividad, sea igual para todos, sea del mismo porte, dimensión, capacidades económicas, mercado, nada más alejado de la realidad que categorizar actividades económicas por rubros económicos, es decir, la actividad económica financiera, la actividad económica de la producción de bebidas, la actividad económica del envasado, la actividad económica del transporte,
la actividad económica cárnica, la actividad económica de los frigoríficos, etcétera. Cada actividad, la actividad económica de la construcción, es decir, todo ese mercado es muy heterogéneo, pero en un régimen de sindicatos únicos se categoriza como un único mercado con un único sindicato que represente a todos los trabajadores de toda esa miscelánea o esa heterogeneidad que tiene ese universo económico, de ese rubro económico, de esa actividad económica. ¿Queda claro? Bueno, todo eso es de un perfil totalitario que contradice la Constitución de nuestro país, que contradice a la Organización Internacional del Trabajo, artículo 4, que nos sigue teniendo la lista negra por no obedecer a la pluralidad sindical y a la libre disposición de las partes en cuanto a la libre disposición de la voluntad de las partes para las negociaciones de las relaciones laborales entre empleadores y empleados, que existan sindicatos por empresa, que esos sindicatos por empresa se den a esa libre disposición de las voluntades junto a la corporación empresarial y que sea precisamente acuerdo, regla entre esas partes. Que exista pluralidad sindical quiere decir que haya más de un sindicato que proponga a eventuales afiliados trabajar de mejor manera las eventualidades de inconvenientes para todos los trabajadores por igual o de eventuales mejoras en las calidades laborales que también son motivos de la actividad sindical. No solo es el conflicto, sino también el planteo de mejoras, el planteo de soluciones para ir precisamente consolidando las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores y hacer sustentable esa fuente de trabajo. Todo eso que pretende, por ejemplo, tirar abajo inconstitucionalmente, de modo violento, el PCNT con este plebiscito que rompe con la lógica del libre mercado, del mercado abierto, de la economía procedente de la propiedad privada, que rompe con la lógica del mercado abierto capitalista y que rompe con la lógica de los principios constitucionales de nuestra Constitución cuando consagran al derecho de propiedad como un derecho inviolable. Artículo 7, artículo 32 y artículo 36 de la Constitución de la República, que complementa a los dos anteriores, dado que consagra la protección de cualquier tipo de actividad profesional, comercial, industrial o cualquier otro tipo de actividad legítima que sea precisamente eso, procedente de la propiedad privada, del ejercicio de la competencia, del mercado de competencias y de las profesiones y actividades comerciales que van a derivarse naturalmente o van a ser consecuencia de un régimen económico de propiedad privada. Contra todo eso va este plebiscito del PCNT, por supuesto que va por la confiscación, por el robo de 22.500 millones de dólares y a su vez por la desestabilización jurídica del Estado, atacando a la Constitución, atacando el principio de seguridad jurídica, porque este plebiscito, según el contenido del mismo, bueno, agrede violentamente, atenta contra el principio consagratorio de la Constitución, que es el de seguridad jurídica. Nuestros derechos subjetivos de propiedad privada como un derecho inviolable. Los derechos adquiridos también son inviolables. El derecho adquirido no se puede vulnerar. Todo eso obedece a la seguridad jurídica, es decir, a un marco jurídico, a un orden jurídico que nos brinde ¿qué? Previsibilidad, estabilidad en nuestros derechos, los derechos que son constitutivos de nuestra condición personal y los derechos que adquirimos en el devenir, en el transcurso del tiempo a través de nuestras distintas actividades. Contra todo eso va este plebiscito del PCNT, que es precisamente esa organización sindical que violenta la Constitución como tal, que violenta en el trámite cotidiano de las convenciones, de los convenios colectivos, es decir, de esas mesas negociadoras que se establecieron por ley, antes por decreto desde la presidencia de Julio María Sanguinetti, y en la presidencia de Frente Amplio ya se hace ley. Ese Frente Amplio está involucrado con ese megaproyecto internacionalista del Foro de San Pablo para arribar al socialismo del siglo XXI. Van para ahí, quieren eso, quieren concentración de riquezas en los mandatarios, en los que van a integrar el gobierno, porque la centralización económica, ¿qué implica?
que los recursos económicos de la población, lo que trabajamos todos, los que tenemos que desarrollar trabajo para producir riquezas, para producir bienes, para producir servicios, se va a concentrar en el Estado. Quiere decir que el Estado se va a hacer cada vez más propietario de cada una de las actividades económicas, financieras, de la seguridad social, de la producción de energía, de la producción de servicios, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela. En Cuba ya ni se produce el ron, ya es mítico eso, ya no se producen los habanos, siquiera viven de eso. En Cuba están viviendo del negocio de la prostitución en las zonas turísticas, viven en esas zonas de shopping y de, digamos, de un mercado ahí más liberado con los turistas europeos y de otros países desarrollados que van precisamente a visitar la isla. Todo eso es para las arcas del gobierno. El gobierno concentra todas esas riquezas de un turismo ya importante. Instalaron también un turismo LGBTQ+. Fíjate vos, Cuba, la que con su revolución primera, desde el marxismo-leninismo ortodoxo, el Che Guevara a la cabeza, Camilo Cienfuegos y el propio Fidel Castro, establecían centros de concentración, establecían, digamos que lugares para concentrar a los homosexuales y matarlos, y matarlos. Eso se hacía en el gobierno cubano, se mataba a los homosexuales o se los enviaba a terapia. Bueno, ahora tienen el turismo LGBT. Concentran riqueza desde las remesas de esa legión enorme de profesionales que están diseminados por el mundo, médicos, enfermeros, de otras profesiones, trabajadores comunes y corrientes, que en un momento determinado, perdón, dejaron salir, pero bajo la condición imperiosa de parte del gobierno de que esas remesas se volcaran hacia el gobierno de Cuba y una partecita a sus familiares. Entonces, imagínate que hay ahí todo un ejército de esclavos que está siendo aprobado por distintos países, como el nuestro, que acepta que hayan cubanos acá trabajando obligados a dar esas remesas, es decir, de sus salarios, emitir un tanto por ciento de ese salario, de ese dinero, porque con ese dinero de cientos de miles de trabajadores en Cuba que se les ha permitido salir, bueno, también está viviendo este gobierno. Este gobierno cubano que desde los Castro vive del lavado de dinero, que vive, por supuesto, del narcotráfico, se instala fuertemente. Vean un gran documental muy profesional que es la versión oficial de lo que se llamó Operación Cassandra. Ahí, bueno, empiezan a investigar y descubren un montón de redes, de conexiones del narcotráfico con el gobierno de los Castro. Es decir, y ahora pasa con Venezuela, lo mismo, que están vinculados al Hezbollah, a incluso las maras chinas. También, por supuesto, el G2 cubano, que es como una especie de Siria, una Siria de América Latina, tierra de nadie, donde un gobierno que centraliza los recursos económicos, me refiero al de Venezuela, también empobrece a su pueblo, siendo prácticamente un modelo clon del modelo cubano, porque a lo único que te puede llevar el comunismo es a esos resultados. No hay otro resultado posible. Por eso, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? No te dejes engañar. Te lo digo hasta, mirá, casi sin entusiasmo, porque sé que la gente ya engañada no tiene punto de retorno, tienen que vivir todo eso, padecerlo. Es lamentable, un montón de cubanos me dicen, si supieran el país que ustedes tienen todavía, y acá hablan de pobreza. Bueno, sí, la intendente de Montevideo habló de pobreza. Llegó a decir el disparate de que Montevideo está muy sucia porque hay muchos en situación de calle debido a que este gobierno ha generado pobreza. Nada más escandalosamente irrespetuoso para con todos nosotros que lo que dijo esta mujer, que habla de la apropiación colectiva, que dice que la ciudad de Montevideo está sucia porque hay mucha gente en situación de calle. Fíjate la locura, el disparate de lo que dice, pero además la falta de respeto a nuestra inteligencia como ciudadanos. Tanto nos falta el respeto que puso una ciclovía por 18 de julio, perjudicando a los propios contribuyentes, tanto de vehículos como también a propietarios de negocios, como el de la Paponita, que terminó cerrando, porque complicó aún mucho más esto de la ciclovía, si bien ya estaba complicada la situación
en esa zona 18 de julio, dado que no se permite el estacionamiento, y los negocios viven fundamentalmente cuando están en zonas de apropiados centros de estacionamiento o zonas muy cómodas para el estacionamiento de vehículos. Ahora, si pones un negocio, y como La Paponita, que es un excelente restaurante clásico en Montevideo, que es lamentable que se muera, que termine así, porque está lleno de regulaciones, explica su propietario, de todo tipo, y hay un tratamiento desigual en ese sentido. Hay gente que no es controlada y otra que sí. Ahí, gato encerrado. Sí, más que gato encerrado, un evidente, digamos, trato desigualitario de los gobiernos de la Intendencia de Montevideo, en este caso de Carolina Cose, para con los camaradas, los correligionarios, los compañeros, y un trato muy distinto para quienes no lo son, que son simplemente ciudadanos, que son ciudadanos que merecen todas las garantías jurídicas, como merecemos todos, y ser tratados por iguales, y ciudadanos que tienen negocios que ya son legendarios en el Uruguay, que tendrían que ser considerados hasta patrimonio prácticamente, por la calidad de su servicio, de su comida, por el lugar, la calidez del lugar, un lugar amplísimo, hermoso, con una explanada, con sillas, pero bueno, exigen tanto, hay tanto trámite que hacer que es tan costoso, se hace cada vez más costoso trabajar en Montevideo a nivel comercial, que termina en eso, en el cierre de La Paponita, como han cerrado tantos negocios, y con un mamarracho, con una aberración de una ciclovía en la avenida principal de la capital del país. ¿Te pusiste a pensar en eso? Esos son estos personajes. Dos personajes para mí muy peligrosos, totalitarios los dos, sinvergüenzas, que no les importa para nada nuestra república, nuestra democracia, nuestras garantías jurídicas, y que están abocados a hacer todos los deberes de ese plan del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, así como lo está recibiendo ahora, recibiendo clases, instrucciones, Yamandu Gorsi en España, ya por más de una semana. Te voy a mostrar, por ejemplo, una vez más, en qué terminaríamos con un gobierno como el del Frente Amplio rumbo a ese modelo del socialismo del siglo XXI. ¿En qué terminaríamos? Bueno, vamos a repasar esto un poquito. Así está el pueblo cubano, ¿no? Loco por salir de este infierno donde no hay agua, ni corriente, ni comida. Esto es lo que han hecho los comunistas con la isla de todos los cubanos. Habíamos visto antes, habíamos visto antes los testimonios de un ciudadano cubano que no vive en Cuba, que le lleva dinero a sus papás, de la situación penosa, lamentable que hay en Cuba en todo sentido y fundamentalmente hasta en la comida, lo que cuesta comer ya en Cuba, lo que le cuesta comer a la gente en Cuba. Y todavía hay algunos cubanos que dicen, no, no, la gente no se muere de hambre en Cuba. ¿Y esto qué es? Racionamiento. Solo tanto de pollo, solo un bidón, solo esto, lo que cuesta colas y colas. Gente que se maneja en el mercado negro con dólares que cuestan un disparate porque allá no se puede manejar el dólar, no se puede trabajar con esa divisa porque no hay libertad. No hay circulación de dinero como en un país democrático, libre, capitalista. No, solo te aceptan los dólares cuando te vas, cambiar el dinero en dólares, o cuando traes desde el exterior. Siendo cubano, incluso si vivís en el exterior, traes dólares, pero en la zona de aeropuertos, ahí en los aeropuertos. Es decir, cambiás ahí la divisa, pero no se acepta el cambio. No hay libre cambio, no hay circulación de dinero. Además, el dinero cubano no vale nada. Es una economía fallida. Es increíble, ¿no? Y yo hice un comentario para algunos amigos que creo que vale la pena compartirlo. Y tiene que ver con esta situación cubana, porque tiene mucho que ver con nosotros en este año electoral. Año incierto, año determinante, año bisagra realmente en nuestro país. Y sobre todo
desde un gobierno que no ha movido la aguja, lamentablemente, que no ha contrastado tanto un modelo con el otro. Si bien hay aspectos contrastables que corren muy a favor de este gobierno, la libertad de prensa, libertad de opinión, el cuidado de la propiedad privada, ordenar la casa, desde el punto de vista financiero es un país que se organizó, que atenuó el proceso inflacionario a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra instalada desde Rusia unilateralmente contra Ucrania, de la situación de guerra económico-financiera jurídica entre China y Estados Unidos, a pesar de la sequía enorme que tuvimos. Estamos en una situación económica, pero muchísimo mejor que la que vivimos en esos 15 años, especialmente en esos últimos 6, 7 años donde se notó muchísimo el deterioro económico en el país. De esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, en esos últimos 6, 7 años se notaba muchísimo ya el deterioro, cuando gente ya quería prácticamente un porcentaje importante del país, ya en el 2014 quería que se fuera Frente Amplio, pero aún no dieron los números para eso, y recién se dio en ese año 2019. Y ahora estamos ya en este 2024 sin saber qué puede pasar, con la moneda tirada al aire, cursando, digamos, ese espacio-tiempo de estos meses hacia octubre, como primera vuelta. Entonces yo comento, de algún modo, con una, si vos querés, torpe ironía o una ironía básica, esto debe pasar en Cuba por el bloqueo, porque insistieron ellos tanto con el cuento del bloqueo y el bloqueo, justificando todo a través de un mítico bloqueo, que es nada más y nada menos que el embargo a Cuba por la confiscación de propiedad privada, lo que quiere hacer el PCNT con el 1.600.000 ahorristas uruguayos y esos 22.500 millones de dólares y tres empresas privadas que hace más de 22 años que trabajan legal y constitucionalmente en el país. Exactamente igual. Eso hizo el gobierno de Cuba cuando confiscó el gobierno comunista propiedad privada, empresas norteamericanas, españolas, francesas, y bueno, tuvieron después acciones de embargo. Y a ellos le llaman el bloqueo, mitificando todo el deterioro que te produce el propio régimen para con la población, la economía de la sociedad. Entonces yo digo, esto debe pasar en Cuba por el bloqueo de las cañerías de agua, el bloqueo del bolsillo de los cubanos, el bloqueo de las instalaciones eléctricas, el bloqueo mental, ¿no? Etcétera. Es un infierno, pobre gente. Les comieron la cabeza y ahora pagan las consecuencias, me responde un amigo. Sí, le respondo yo, sí, pero hago una salvedad aquí. Ojo, que están pagando todo este infierno las nuevas generaciones ya abiertas al mundo y por ende con más cabeza crítica. Y en virtud de ello ya no se comen la pastilla, porque las generaciones anteriores se comían la pastilla. Estaban convencidas de la revolución. Eran asambleas gigantescas. Se bancaban 13, 14 horas de discurso de Fidel Castro y todos se emocionaban y se enamoraban de la revolución. Tanto así que la irradiaron para toda América Latina y se creó aquella Casa de las Américas que premiaba a los intelectuales y todos se surdopatizaron con esa revolución a la que le dieron una versión romántica, idealista. Son las nuevas generaciones, son la de los millennials para acá, los millennials cubanos hacia acá, que se dieron cuenta de qué se trata. Ojo, son los que están pagando todo este infierno, porque hoy estamos en un mundo que a pesar de la censura cubana, tiene internet, tiene celulares, inteligencia artificial, tiene una red de conexión que de todas maneras les permite acceder a muchos de ellos y se enteran de cómo es el mundo, abren distintas ventanas a través de Internet, a través de la tecnología digital informática. Tuvo que aflojar un poquito las hinchas este régimen porque cuando ya decaen demasiado, cuando están en un estado tan deteriorado, van aflojando un poco las hinchas. ¿Ustedes se imaginan Cuba dejando salir gente hace 20 años atrás? Era imposible pensar que se pudieran ir. Se iban ilegalmente, arriesgando su vida directamente. Los famosos balseros cubanos que se iban rumbo a la Florida para llegar a Miami. Y ahí tenemos millones y millones de cubanos. Cuba no creció desde el año 1959 a la fecha
no creció demográficamente. Sigue siendo un país con 11 millones de habitantes, un país que se calcula podría tener hoy por hoy 25 o 27 millones de habitantes. Le pasa algo muy similar a Uruguay, que se estancó también en un modelo socialdemócrata o socialista no marxista, ahora social marxista, se estancó y seguimos siempre en ese promedio de los 3 millones y medio, porque claro, no da más posibilidades el modelo de Estado que tenemos. Bueno, en Cuba más radical, mucho más radical, es comunista, bueno, también quedó estancado en esa población que a su vez está padeciendo hambre, pobreza extrema, caos social, falta de libertades, pésima nutrición. Bueno, es espantoso vivir así. Es espantoso de que no seas dueño de tu propia vida en las cosas más básicas, que no tengas un salario digno, que no seas dueño de entrar a un shopping o a un supermercado y comprar lo que quieras comprar, o lo que te permita, digamos, tu nivel económico con mucha decencia comprar buenos alimentos de buena calidad, productos de limpieza, vestimenta, etcétera, para tus hijos, para vos, para tu señora, compartir con tu señora, con tus papás, los abuelitos de los hijos. Todo eso se muere en una sociedad comunista. Se terminan todas esas libertades, la capacidad de elegir, también la libertad de movilizarte, de entrar y salir del país, de movilizarte dentro del país. Entonces, por eso le digo, ojo que están pagando todo este infierno las nuevas generaciones. Son las que protestan, las que hacen distintas olas populares, oleadas populares de manifestaciones, son las que se arriesgan a ir presos y ser apaleados, torturados, son los que se arriesgan, son los youtubers actuales, son los que hacen estos videos como el del señor que pasamos antes. Y por ende, con más cabeza crítica. Y en virtud de ello, claro, ya no se comen la pastilla. Pero mire a qué extremo se llega. Pobre gente, agrego después. Y acá tendría que sumarle, pobre gente la uruguaya, si acepta votar por mayorías al Frente Amplio. Pobre Uruguay, pobre gente. Después de la pobreza que estamos viviendo, que es consecuencia de 15 años desastrosos, donde robaron empresas, es el único gobierno que sistemáticamente fundió empresas monopólicas del Estado. Es un récord Guinness del desastre, de la corrupción, del fracaso. Gobierno en el que fracasó la educación, que tenemos un promedio del 47% de deserción estudiantil en los ciclos más básicos de la educación, que está lleno de analfabetos, que se llegó a un 25% de pobres. Se le dice población con inseguridad alimentaria. Se le llama así en términos ecomarxistas o neomarxistas. Emplean toda esa, digamos, expresión elegante, esos eufemismos, como se dice técnicamente. Con expresiones elegantes pretenden tapar una realidad muy triste, cruenta, grosera, triste. Pobreza es en verdad. Insuficiencia alimentaria o irregularidad alimentaria. Es falta de comida, eso quiere decir. 5% con insuficiencia alimentaria severa, directamente que no tenían dónde comer, que rascaban en los tachos de basura. Esos mismos que están llenos de pestes porque no los limpian nunca, porque siquiera les pasan un poco de agua a esos contenedores. Y hace 35 años que nos gobierna el Frente Amplio. Pero esta mujer, que siempre hizo lo que quiso con total impunidad, que fuera del giro de su competencia cuando era presidente de Antel, construyó un estadio multimodal triplicando el valor que dijo que iba a tener esa obra, que lo hizo fuera del régimen legal de la licitación abierta, que lo hizo mediante una contratación directa, que dejó fundida a Antel, que siempre dio superávit en $1.000 millones también, que durante la intendencia jamás rindió cuentas de los contratos que hizo con las empresas que repetía esos contratos directos,
que no rindió cuenta siquiera de este atropello, de esta sirvenguenzada, ¿no? De esta, digamos, maniobra aberrante de hacer una ciclovía en el medio de la avenida principal de la capital de la República Oriental del Uruguay, una ciclovía inoperante que estropea la circulación de los vehículos, que ha convertido el 18 de julio en un cambalache de ómnibus, algunos taxis y algunos Ubers, y el resto de los coches que ya no transitan porque no pueden, una ciclovía que no usa nadie. Pero ¿cuánta plata se llevó? De eso hay que hablar. ¿Cuánta plata roban? ¿Por qué la Intendencia Municipal de Montevideo se desfinanció y dejó una deuda de 460 millones de dólares ahora bajo el gobierno de Carolina Cose? Todo lo que Carolina Cose toca termina deficitario, pero no termina deficitario en unos pocos dólares. Además, yo sé que hablar de dólares a mucha gente de pronto no le cierran las cuentas, no les queda claro qué significa. Creo que sí, estamos en un país donde la economía está dolarizada prácticamente. Pero si hablas de 460 millones de dólares, estás hablando de muchísimo dinero que ahora debe la Intendencia de Montevideo. Y si la Intendencia de Montevideo debe ese dinero, quiere decir que Uruguay debe ese dinero, porque es parte del Estado uruguayo cada gobierno departamental. No seamos tontos. Y lo mismo con el gobierno de Canelones. Queda debiendo una cifra similar el gobierno de Canelones de Yamandú Orsi. ¿Por qué con esta gente quedan esas deudas tan enormes, gigantescas? Estamos hablando de cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares, con una recaudación por día de 3 millones de dólares. ¿Por qué quedan endeudadas? ¿Por qué le pagamos a 12.000 empleados cada mes? A 12.000 funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo, que no ha hecho nada, que no hizo ninguna obra, que no hizo una obra de saneamiento importante, por lo menos en una zona significativa de Montevideo, que no hizo una obra de pavimentación, de reciclado de la pavimentación de las calles de Montevideo, que están muy deterioradas, destrozadas, que no hizo ningún plan nuevo de limpieza con recolección de basura, con un buen sistema organizado, moderno, a la vanguardia, con un sistema de limpieza de calles, de contenedores, con la regularidad que eso exige, no hizo nada. Hay mal alumbrado también, es decir, todos los cometidos esenciales que tiene un gobierno departamental, una intendencia, no los cumplió. No rindió cuenta de los gastos que hizo, no rindió cuentas ante la Junta Departamental de los negocios que hizo y dejó con una deuda de 460 millones de dólares a Montevideo esta mujer, Carolina Cose, y se va haciendo una gran fiesta, como si hubiera sido un éxito su gobierno. Ni siquiera los montevideanos la votaron en la interna del Frente Amplio. Pero Yamandú Orsi no se queda atrás. Bueno, lamentablemente los tarambanas de generaciones anteriores, me refiero a Cuba, son los que hicieron la revolución comunista en Cuba. Se trata de los abuelos y padres de esta gente que hoy se manifiesta desconsolada. Ese es el precio de los totalitarismos. Demoran décadas en caer. Demoran una cantidad de décadas en caer. Y cuando lo hacen, el régimen del país que se enriqueció no deja nada. Es decir, demoran décadas en caer y cuando lo hace el régimen del país ya no queda nada. Porque lo que cae es el régimen, en este caso el régimen comunista. Cuando cae no deja nada. Son verdaderas plagas. Y la pregunta clave y contrastante de esta realidad es la siguiente. ¿En cuánto se han enriquecido los integrantes de la familia Castro en Cuba y los miembros estables integrantes del gobierno comunista cubano? Esta misma pregunta se debe aplicar o formular para Venezuela, también, por supuesto, para Cuba, pero también para el gobierno argentino anterior al gobierno de Milei, a los 16 años del gobierno kirchnerista, se debe aplicar para Corea del Norte y hoy por hoy también se debe aplicar para Rusia, con el deterioro que está teniendo la población rusa
a través de este agente ex KGB como lo es Vladimir Putin. ¿Se dan cuenta? Este es el precio de los totalitarismos. Demoran décadas en caer y cuando lo hace el régimen del país, ya no queda nada. Ya se destrozó todo. Y después empieza la matraca, la versión comunista otra vez, cuando un gobierno se viene a hacer cargo en serio y le va a costar tiempo sacar adelante todo ese tremendo deterioro, empieza otra vez la manija publicitaria, periodística, que ellos tienen muy bien organizada para decir que ese gobierno es un gobierno neoliberal, que lo único que hace el neoliberalismo es empobrecer más a la gente, de que el neoliberalismo no funciona, que está al servicio del imperialismo norteamericano o el imperialismo yanqui, que está al servicio de los concentradores de capitales, de las grandes empresas capitalistas, que es una sociedad heteromachista discriminadora, etcétera. Eso es lo que desarrollan también a nivel publicitario y seguramente estarán ahora pensando lo que hay que desarrollar en esta campaña publicitaria del Frente Amplio en España, precisamente en esas conversaciones y en esas ya instrucciones, en esas estrategias que le van dando a Yamandu Orsi y a su equipo para instalar toda una campaña propagandística, publicitaria, que le dé mucho colorido y que emocione a gente que todo esto no lo ve, a irreflexivos, a juventudes que no tienen la experiencia ni la sabiduría para tomar la decisión de un voto más certero. Uruguay está realmente en un año muy peligroso. Uruguay atraviesa un año coyunturalmente trascendente. Es un año bisagra. Es un año en el que decidimos si continuamos con lo que nos queda de democracia y de república, si continuamos con gobiernos que protejan nuestra propiedad privada y que apelen a más inversión y a cambios tecnológicos, o emprendemos el camino bien hacia la izquierda para ir hacia el socialismo del siglo XXI, que es ese modelo cubano y venezolano. Estamos en un año realmente, te repito, muy, muy trascendente y peligroso. Yo te diría que este año es, es un año clave, es un año bisagra, es un año de determinación histórica para el país en materia electoral. O votamos la posibilidad de mejorar aspectos que son sustanciales para nuestro Estado de Derecho de una vez por todas y dar una posibilidad más a esta coalición de gobierno y ver hasta dónde pueden llegar, y eso dependerá muchísimo de la primera vuelta, de qué quórum tendrá el Parlamento de una nueva coalición de gobierno que no sea del Frente Amplio. Eso va a ser muy importante, es clave a la hora de tomar decisiones legislativas y a su vez nosotros de poder evaluar, porque si volviera el gobierno, si reeditara esta coalición de gobierno con un porcentaje similar a este, con un 54%, un 53%, un 52% incluso, son mayorías absolutas, tiene todas las posibilidades de recomponer un montón de aspectos que son esenciales a nuestro Estado de Derecho y de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. Tenemos esos elementos para evaluar, vamos a tener eso, con un gobierno que va a permitir la libertad de prensa, libertad de expresión, que no va a apelar al lenguaje inclusivo. Ojo con Carolina Cose como vicepresidente, a Dalí del lenguaje inclusivo, representante oficial, digamos, en Uruguay de la cultura del lenguaje inclusivo y del feminismo radical. Es un año muy bisagra para nuestro país. O vamos por un modelo, digamos, de centro izquierda, con algo de republicanismo, que proteja nuestra propiedad privada y que recapacite históricamente en el curso de esos 5 años y traernos más hacia el Estado de Derecho que la Constitución dice, o vamos por un gobierno con este tipo como presidente, por ejemplo. ¿Qué haces cuando te pica el culo y no te puedes rascar?
Ahí de Uruguay no hay nada, ¿vieron? Ahí hay son cubano, música cubana, revolucionaria, banderas LGBT por todos lados y lleno de banderas rojas con este tipo en la silla haciendo lo que hace. El que lleva ultrasebe a todos lados. El que te dice que está bueno poner impuestos. Y viste con qué gente está. Y ahora está en España, haciendo la cocina de ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Así que muy atentos uruguayos porque en este año se juega definitivamente la vida o la muerte de la República Oriental del Uruguay. Nos vemos mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.